Hoy día daremos comienzo a un nuevo capítulo que se refiere a la sistematización del sistema nervioso central, es decir, el estudio de las grandes vías aferentes y eferentes. En el capítulo de hoy estudiaremos la vía de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Vamos a comenzar el estudio de las grandes vías aferentes con la vía de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Esta vía, al igual que todas las otras vías conscientes, está constituida por una cadena de 3 neuronas. La primera neurona se encuentra ubicada a nivel del ganglio espinal. La segunda neurona a nivel del cuerno dorsal de la médula espinal y la tercera neurona a nivel del tálamo. Esta vía de la sensibilidad al dolor y la temperatura, de acuerdo a la teoría específica que vamos a adoptar en esta oportunidad, se relaciona con 3 tipos de receptores. En primer lugar, las terminaciones libres o nociceptores, que son aquellas que descargan frente a una real o potencial destrucción tisular y que evidentemente este impulso nervioso va a ser interpretado por el córtex cerebral como dolor. Después tenemos los corpúsculos de Ruffini, terminaciones libres encapsuladas, que se relacionan con la temperatura, específicamente con los receptores del calor. Y el bulbo de Krause también representa un receptor relacionado con la sensibilidad al frío. Estos nociceptores están unidos con las terminaciones periféricas de las neuronas pseudomonopolares, que representan la primera neurona y que está ubicada en el ganglio espinal. La prolongación central de estas neuronas en T o pseudomonopolares penetran por la raíz dorsal de los nervios espinales, formando parte de los filamentos de esta raíz, que penetran entonces a la médula por el surco dorsolateral, y allí entonces se bifurcan en ramos ascendentes y descendentes, que descienden varios segmentos medulares antes de hacer sinapsis con la segunda neurona, dando origen entonces a este tracto que se ubica entre la cabeza del cuerno dorsal y la superficie medular, que se llama tracto dorsolateral y que antiguamente era conocido con el nombre de tracto de Lissauer. Enseguida entonces se realiza la sinapsis con la segunda neurona. Es interesante estudiar cómo se disponen las fibras en las raíces dorsales de los nervios espinales. Aquí estoy marcando una fibra mielinizada de conducción rápida que está haciendo sinapsis, está unida con un receptor encapsulado, por ejemplo, un receptor de presión. Y acá tenemos las fibras amielínicas de tipo C que se disponen en la periferia de las raíces. Entonces esta fibra mielinizada gruesa de conducción rápida se ubica en la parte central de la raíz. Evidentemente que este tema tiene importancia con la cirugía del dolor. Y una vez que esta fibra delgada llega al cuerno dorsal, hace sinapsis con una serie de interneuronas que actúan como un verdadero filtro sensorial. Es importante destacar que antes de la década del 60, esta raíz dorsal se consideraba como una simple estación de relevo de los impulsos que iban hacia los niveles suprasegmentarios. Pero con la teoría de la compuerta de Melzar y Wall, enunciada en el año 1965, se determinó que esta zona del cuerno dorsal era un verdadero filtro sensorial.
que permitía entonces que algunos estímulos subieran a los niveles superiores, como otros que fueran inhibidos a nivel precisamente del cuerno dorsal por un estímulo simultáneo de la fibra gruesa que liberaba neuromoduladores de tipo encefalina e endorfina que inhiben la liberación de sustancia P, neurotransmisor del dolor. Esta es la base de la teoría de la compuerta. A través de este dibujo, este esquema que se encuentra en una de mis publicaciones, ustedes pueden observar la compleja citoarquitectura del cuerno dorsal, donde vemos la lámina 1, la lámina 2, la lámina 3, la lámina 4, la lámina 5 y la lámina 6 de Rexen. Y aquí ustedes pueden ver cómo esta fibra gruesa emite una fibra ventral que va precisamente a hacer sinapsis con las interneuronas que van a liberar los neuromoduladores de tipo encefalina y endorfina que inhiben la liberación del neurotransmisor del dolor, la sustancia P. Quiero enfatizar que no solo el estímulo simultáneo que viene a través de una fibra mielinizada gruesa de conducción rápida inhibe la conducción de la fibra delgada del dolor y temperatura, sino que también a través de fascículos descendentes que vienen del sistema nervioso suprasegmentario, como también del tronco encefálico. Suprasegmentario, por ejemplo, el tracto córtico espinal, y del tronco encefálico los fascículos retículo espinal lateral y medial, los cuales a través de la formación reticular que rodea el cuerno dorsal, entonces también actúan de la misma manera que la fibra gruesa, inhibiendo o contribuyendo más bien a disminuir la liberación de sustancia P. Ahora vamos a estudiar cómo el axón de la segunda neurona se dispone en su ascenso hacia la sinapsis con la tercera neurona que se ubica en el tálamo. Tradicionalmente se ha hablado de que estos axones de la segunda neurona que cruzan la línea media en los segmentos medulares a nivel de la comisura gris y algunos por la comisura blanca anterior de la médula, se ubican en el cordón lateral del lado opuesto con el nombre de tracto o fascículo espinotalámico lateral. Pero a partir de los estudios de John Bonica y colaboradores, se ha podido determinar que este tracto espinotalámico lateral presenta una división en dos partes. Las fibras más mediales, que estoy marcando acá, más cercanas a la línea media, corresponden principalmente a fibras amielínicas de tipo C, y lo que se conoce con el nombre de tracto paleoespinotalámico. En cambio, las fibras más laterales, más externas, constituidas básicamente por fibras mielinizadas de tipo A delta, de conducción más rápida, por supuesto, que las de tipo C, constituyen el tracto fascículo neoespinotalámico. Por lo tanto, a partir de esta clase, nosotros vamos a hablar de estos dos tractos, paleoespinotalámico y neoespinotalámico, para identificar entonces la funcionalidad del fascículo espinotalámico lateral. Vamos a ver con detalle ahora el fascículo paleoespinotalámico, que está constituido, como decíamos recién, por fibras de tipo amielínico. Como vemos aquí en este esquema, este fascículo en su ascenso va enviando colaterales hacia la formación reticular, hacia el hipotálamo y hacia el sistema límbico, lo que implica que este fascículo entonces sería el desencadenante de las sensaciones de desagrado
y neurovegetativas que acompañan al dolor. También sería el responsable de esta sensación quemante que permanece después de tener la injuria. Como ustedes ven, entonces, aquí se conecta con esta estructura, llegando por supuesto también hacia el núcleo talámico ventral posterolateral, y de ahí el axón de la tercera neurona se va a proyectar entonces en todo el córtex cerebral, contribuyendo a desencadenar esta sensación de alerta y de malestar. Ahora les quiero presentar la otra división del fascículo espinotalámico lateral, que corresponde al neoespinotalámico. Este tracto neoespinotalámico está constituido por fibras de tipo A delta y es entonces el responsable de transmitir rápidamente al córtex cerebral hacia el área somestésica 1 y 2 la información sobre el lugar, la duración e intensidad del estímulo doloroso, para que entonces el córtex cerebral pueda discriminar rápidamente el lugar injuriado. Como ustedes ven, aquí van los axones en busca de la tercera neurona ubicada a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, cuyos axones entonces, formando parte de las radiaciones talámicas, se proyectan en el área somestésica del córtex cerebral. Como la sensación de dolor es una señal de alarma que indica una real o virtual destrucción tisular, el organismo se ha encargado de mantener otros sistemas de transmisión de la sensibilidad dolorosa hacia los centros superiores. Y esto correspondería entonces a un tracto espinoreticular, es decir, cadenas de neuronas de axón corto que van enlazándose en la sustancia gris medular y en la formación reticular del tronco encefálico, para entonces también llegar a la formación reticular a nivel del tálamo, y de ahí que esta sensibilidad difusa, no epicrítica, llegue a la mayor parte del córtex cerebral. Es decir, también si se bloquean la otra vía, los dos tractos del espinotalámico lateral, también existe esta posibilidad de transmisión del dolor y desconfort frente a este estímulo a los niveles superiores. Como el dolor tiene que ser controlado de alguna manera, el córtex cerebral tiene tractos descendentes también, que de alguna manera van a influir en la transmisión hacia los niveles superiores de esta sensación de desagrado. Y uno de ellos es el tracto córtico espinal. Curiosamente, vía motora voluntaria, pero que a través de sus fibras, de los axones de las neuronas que provienen del área somestésica, puede entonces establecer un control de entrada a nivel del núcleo del tracto espinal del trigémino, a nivel de los núcleos, cierto, grácil y cuneiforme, como también a nivel del cuerno dorsal de la médula. De esta manera entonces es posible que frente a un dolor permanente, un dolor muy desagradable, el organismo pueda liberar neuromoduladores de tipo encefalina y endorfina o morfina endógena, que va a inhibir la liberación de sustancia P o neurotransmisor del dolor. También la formación reticular a través de sus tractos retículo-espinales puede cumplir un rol similar a las fibras que vienen en el tracto córtico-espinal y córtico-nuclear. Una de las zonas del sistema nervioso central donde la literatura describe gran cantidad de neuronas
que liberan encefalina y endorfina y otros elementos neurotransmisores o neuromoduladores endógenos para el control del dolor. Vemos acá entonces cómo esta sustancia gris periaqueductal se conecta con los núcleos de la formación reticular. Entonces, enviando neurotransmisores para que se activen estos sistemas de control descendente para conseguir de alguna manera el alivio del dolor, de un dolor cuando se nos produce una injuria. En neuroanatomía es fundamental identificar en diferentes cortes hechos a diferentes niveles, cortes transversales, la ubicación de los tractos ascendente y descendente. En esta ocasión estoy mostrando aquí la ubicación del tracto espinotalámico lateral con sus dos divisiones en un segmento de médula espinal a nivel de C5. Acá, cuando ya llegamos a nivel del bulbo, a nivel de la decusación de las pirámides, observen ustedes cómo se va lateralizando este tracto espinotalámico lateral. Vamos a verlo ahora en un nivel a través del complejo olivar inferior, donde el tracto espinotalámico lateral se ubica en esta zona, y agrego que ya se va fusionando con el tracto espinotalámico anterior que conduce la sensibilidad al tacto protopático, que vamos a ver más adelante, y que ustedes lo ven acá en un corte transversal de puente a nivel de su tercio superior, que ya constituyen una unidad que se llama lemnisco espinal, es decir, la unión del tracto espinotalámico lateral con el espinotalámico anterior, y que se va juntando también con el lemnisco medial, que vamos a ver más adelante.